Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. Hoy vamos a ver las infecciones de transmisión sexual, siguiendo con los temas que habíamos venido trabajando sobre sexualidad. Em, Tal vez estos contenidos son más bien lógicos, tal vez han escuchado hablar de ellos, de estas infecciones, así que es más bien como un tema superficial. Lo importante es que conozcan o que se acuerden y relacionen ciertos agentes patógenos con la enfermedad y los tratamientos que estas tienen, y por sobre todo cómo prevenirlas. Bueno, entonces, como les dije, la misión que tengo y que ustedes deberían cumplir es que ustedes conozcan las diferentes infecciones de transmisión sexual, los agentes que las causan y cómo prevenirlas y tratarlas o curarlas si es que tienen cura. Bueno, entonces vamos a definir básicamente una ITS o una infección de transmisión sexual como una enfermedad que solamente es causada por un agente patógeno. Este agente patógeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, y vamos a ver más adelante que pueden ser también otro tipo de agentes patógenos, pero principalmente entre virus, bacterias y hongos nos vamos a siempre estar relacionando en este tipo de infecciones. Este tipo de enfermedades se va a contagiar, o el agente en particular se va a contagiar por una relación sexual sin protección. Da lo mismo qué tipo de relación sexual sea, el no protegerse va a provocar el traspaso, el contagio de este agente. Bueno, y la misión o sea, la frase que hay aquí abajo de que todas las ITS se pueden prevenir, diagnosticar y tratar, es importante que lo tengan claro. Eh, Sobre todo la prevención, ya que básicamente uno cuando ya tiene una enfermedad sexual, normalmente se comienza con sintomatología en el área genital, y no es agradable. Entonces, si es que una persona no tiene confianza o no tiene con quién comentarlo, lo único que va a lograr es como avanzar en su sintomatología y probablemente en la agresividad de los síntomas. Por lo tanto, es mejor prevenir antes que lamentar, entendiendo que culturalmente no son temas como que uno comente habitualmente. Bueno, lamentablemente uno no las comenta. Bueno, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes? Eh, Al menos las que más van a conocer en el libro de clases y en clases son las siguientes. Va a ser la sífilis, la gonorrea, el herpes, la clamidiasis o la infección por clamidia y las infecciones vaginales como una vaginitis común. Obviamente el VIH va a ser predominante. Eh, Hay una actividad en su libro que si la desean hacer, eh, sería una buena idea de entender cómo se, qué es y cómo se puede atacar una infección de transmisión sexual, particularmente el VIH. Bueno, normalmente esto va a depender de qué infección sea, de qué agente sea el que está provocando esta enfermedad, pero lo común normalmente entre todas es que haya úlceras. Una úlcera es una lesión, ¿ok? Esta lesión puede ser externa o puede ser interna. Eh, Obviamente esta lesión va a doler, puede provocar una cierta inflamación. Eh, si es que la infección es, digamos, como por la mucosa interna, es común que haya una salida de un flujo de pus, que es básicamente el resultado de una infección normalmente bacteriana, o un líquido blanquecino amarillento que huela muy mal, que puede ser indicador también de una infección por hongos. Esta salida de flujo de pus o de este líquido blanquecino amarillento puede ser por la uretra. Esta uretra puede ser del pene, o puede ser del aparato excretor de la mujer, o puede estar en la vagina o directamente del ano, dependiendo de dónde haya sido la infección. Bien, hay que entender que incluso pueden haber infecciones en la boca que tomen este aspecto como de infección, que es como este fluido medio amarillento de mal olor.
Obviamente el lugar va a estar, va a depender de dónde haya sido el contagio y la infección. Obviamente dependiendo de qué conductas sexuales tengan las personas. Hay algunas infecciones que pueden provocar pequeñas verrugas y bueno, como les decía en un comienzo, las úlceras y las lesiones, la inflamación y las infecciones que también tienen inflamación, traen inflamación al lugar, van a provocar un dolor y un ardor. Obviamente no hay que ser un genio para entender que todos estos síntomas no son buenos tener, no son no son buenos tenerlos. Bien, entremos un poco más en lo específico. Aquí hay un montón de agentes bacterianos, virus, protozoos incluso y algunos parásitos que provocan infecciones de transmisión sexual. Profe, ¿todos provocan infecciones de transmisión sexual? Sí, todos. Y de hecho yo creo que faltan algunos, pero, pero estos son por lejos los que en algún momento se pueden encontrar. De hecho, no se tienen que aprender todos. Los únicos que yo les voy a pedir que en verdad recuerden son los que están en rojo. ¿Ok? En rojo. Está la Neisseria gonorrhoeae. Neisseria es la que provoca, como bien dice incluso su especie, Neisseria gonorrhoeae provoca la gonorrea, infección de transmisión sexual que vamos a hablar más técnicamente en el chat para que tengan la intención de entrar. Como esta semana no hay tarea, podamos conversar acerca de estos temas. Aparte que el lunes pasado fue feriado. Bueno, clamidia que va a provocar clamidiasis, treponema pallidum, que es la agente que causa la sífilis, y la Gardnerella vaginalis provoca básicamente una vaginitis, que es la inflamación como de las paredes de la vagina, que en verdad la puse en azul, no quiero que se la aprendan, la puse en azul porque en verdad es una infección bastante común, digámoslo, obviamente en mujeres, en hombres no provoca sintomatología, al menos no es lo común que provoque sintomatología en el hombre. Pero es importante que recuerden que al menos por último la especie, dice vaginalis, ¿no? Afecta. Bueno, eso es con bacterias. Y las bacterias se tratan con antibióticos. Esto lo habíamos hablado cuando vimos agentes patógenos en el principio del año, pero ahora lo vamos a reforzar. Agentes bacterianos siempre se van a tratar con antibióticos. Los antibióticos no sirven para tratar ni curar otra enfermedad que no sea de origen bacteriano. En hongos, principalmente vamos a tener el hongo de Candida albicans. A ver, en los hongos, probablemente lo primero que ustedes se ponen a pensar es como en la típica forma como de hongo de champiñón, como de cayampita, de estas que salen incluso en la tierra después de la lluvia. La verdad es que este tipo de hongos es unicelular, es microscópico. Y básicamente la gran mayoría incluso de algunas bacterias que pueden encontrarse provocando infecciones de transmisión sexual, no las de arriba, no las que les marqué, otras, y este hongo en particular, Candida albicans, habitan normalmente en el tracto reproductivo, sobre todo en el femenino. Eh, y hay una cierta ayuda, cooperación mutua, pero básicamente producto de algún desequilibrio hormonal, algún desequilibrio en el sistema inmune, o incluso en el cambio de uso de ropa interior puede provocar que Candida albicans prolifere más de lo debido y provoque la candidiasis. También vamos a hablar más de esta infección en el chat. Ahora, si no pueden entrar al chat, bueno, busquen las infecciones o al menos la información de las infecciones para que entiendan cuáles son los síntomas. Bueno, y los hongos se van a tratar con antifúngicos. Fungi significa hongo, ¿bien? Así que aquí vamos a tener normalmente pastillas o cremas, porque también hay hongos que afectan la piel. Por lo tanto, insisto, no sirve que tomen un antifúngico si su infección es bacteriana. No sirve que tomen antibióticos si tienen una infección por Candida albicans. Y ojo que Candida albicans produce este fluido blanco como maloliente saliendo del tracto reproductivo,
que también puede ser síntoma de otra infección por otro agente, por último, o sea, incluso un agente bacteriano. Por lo tanto, es muy delicado hacer un autodiagnóstico. De hecho, no tan solo no es recomendable, sino que hasta pueden salir perjudicados por automedicarse. Así que no lo haga de ninguna manera. Vamos entonces con otra familia de agentes virales, o sea, de agentes patógenos como son los virus. En los virus hay un montón, ¿ok? Hay un montón. Los más comunes es el herpes simplex o el herpes simplex, que tiene dos variantes. El uno, que es el herpes típico, o al menos es un virus que prefiere la mucosa oral, que siempre sale como alrededor de los labios. Pero también está el herpes 2, que es muy similar, pero que es un virus que prefiere básicamente la zona genital. Ahora, por las prácticas sexuales también el herpes simplex puede salir, perdón, el herpes 1 puede salir en los genitales y el herpes 2 puede salir en la boca. El virus de la hepatitis B es un virus que se contagia no tan solo por contacto sexual sin protección, sino que además por juntar sangre o mezclar jeringas o material quirúrgico sin lavar. Así que no es exclusivamente un agente que se contagie por prácticas sexuales, ¿bien? En tercer lugar tenemos el virus del papiloma humano, probablemente este lo han escuchado. Virus del papiloma humano existen más de 20 cepas distintas, de las cuales creo que 8 son o pueden provocar cáncer. El virus del papiloma humano afecta principalmente a las mujeres y como por ejemplo también ocurre con algunas bacterias o con algún protozoo, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el hombre se transforma en un vector, el hombre se transforma como en un animal o en un ser vivo que simplemente transporta a la gente y no sufre sintomatología ni infección alguna. Eh, Así que, bueno, lamentablemente es un virus que puede provocar cáncer, que es lo más riesgoso, cáncer cérvico-uterino, y que en los últimos tiempos tiene una vacuna, una vacuna preventiva que, que las personas pueden acceder a ella y ojo, no tan solo para mujeres, sino que para los hombres también. Bueno, y como les dije recién, VIH tiene que estar. Las campañas de VIH son mucho más conocidas, es más famoso, es un virus que vive con nosotros desde los años 80. Eh, Obviamente hay una pandemia mundial de VIH, a pesar de que haya tratamiento. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. La enfermedad que provoca se llama SIDA. Y si bien existen dos variantes de este virus, igual que el de herpes, básicamente se diferencian quizás en la gravedad, pero en ciertas localidades. No hay una diferencia tan importante como la del herpes. VIH básicamente provoca la enfermedad SIDA, que significa que disminuye o baja tanto el conteo de glóbulos blancos que básicamente, o de los linfocitos T helper, de los T auxiliares, que básicamente hace que ninguna respuesta inmune pueda ser producida y obviamente lo que me termina finalmente matando con el VIH, o sea, con el SIDA, que es la enfermedad, es básicamente cualquier agente patógeno, cualquiera, un resfrío común, una neumonía o cualquier cosa que usualmente mi sistema inmune puede ganar. eh, Como mi sistema inmune está muy decaído, voy a sufrir todas las consecuencias de enfermedades como bien pasajeras. Los virus se tratan con antivirales y suena como bastante lógico, ¿cierto? Así como, o sea, ¿de qué otra manera puede ser? El, Estos antivirales, a ver, hay diferentes compuestos, hay diferentes formatos, pueden ser cremas, pueden ser pastillas, etcétera. Por ejemplo, con VIH, VIH no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento totalmente moderno en el que hace que una persona pueda vivir su vida normalmente. Obviamente tiene que usar protección en su vida sexual para no seguir contagiando a gente, pero no baja su expectativa de vida. El, el protozoo, a ver, en los protozoos son células
eucariontes, son células que tienen núcleo, ustedes deberían saber eso. Eh, Son obviamente más grandes normalmente que una bacteria y un virus. Y de aquí yo solamente les voy a pedir que aprendan tricomonas. Bien, tricomonas que es el protozoo más común que provoca una infección de transmisión sexual. ¿Y cómo se trata la tricomoniasis? Básicamente con un antiparasitario o un antiprotozoario, básicamente una pastilla. eh, Como les dije, tricomonas, en el caso de la Gardnerella o del herpes simples, los hombres somos portadores del agente, sin embargo no producimos la enfermedad, no presentamos sintomatología. Pero entonces cuando las mujeres se enferman, el tratamiento debe ser mutuo. El tratamiento lo tiene que hacer el hombre y la mujer, o al menos las parejas sexuales que hayan tenido. Eh, y finalmente, estos son menos comunes. Tenemos los ectoparásitos. De aquí el ectoparásito más común dentro de las infecciones de transmisión sexual es Phytirius pubis, que básicamente es un piojo, pero que entre comillas se ha especializado en afectar el vello púbico. Esto se conoce comúnmente o coloquialmente como las ladillas. Y si bien hay un montón de recetas, sobre todo como caseras, para vencerlos, ocurre lo mismo que con los piojos en la cabeza. Eh, el tratamiento puede ser químico o puede ser básicamente el rasurarse la superficie púbica y obviamente desinfectar porque las larvas de este ectoparásito pueden durar como 6 semanas, o sea, 6 días en las sábanas, en la ropa, por lo tanto hay que hacer un tratamiento, digamos, más higiénico a nivel del hogar. Y, y bueno, estos se vencen con igualmente antiparasitarios o ¿cómo se llama? Eh, Me equivoqué, no es antiprotozoario al final. Iba, simplemente copié y le cambié el color. En vez de antiprotozoario, la última debiera decir como con medicina casera o con algunas medidas de higiene, ¿ya? Cosas importantes respecto a las infecciones de transmisión sexual en general. Vamos a ver cómo prevenirlas más adelante, pero en verdad la que se puede salir un poco de cómo prevenirlas son los ectoparásitos, porque los ectoparásitos no tienen que ver con los genitales en sí, sino que tienen que ver con contactos de piel. Sarcoptes es básicamente la sarna, por lo tanto también tiene que ver con el contacto directo de piel con piel, no tiene que ver con necesariamente la idea de una relación sexual como de la penetración o de la mezcla de fluidos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las maneras de prevenir estas infecciones de transmisión sexual? Primero, es que hay que entender que hay diferentes maneras de prevenir, dependiendo de los comportamientos sexuales de las personas. Obviamente, la manera donde jamás te vas a pegar esto es con la abstención, pero la verdad es que la gente no lo practica y en verdad está en todo su derecho. Pero teniendo una vida sexual activa, lo recomendable es tener una pareja sexual única, estable, eh, donde obviamente se expongan en la menor posibilidad de tener un contacto externo con otras personas que puedan estar contagiadas y obviamente mantener esto en el tiempo para que no haya riesgos. Ahora, si obviamente tienen una vida sexual más promiscua, si se puede decir, la prevención principal es protección con profilácticos. Por ejemplo, los preservativos. El preservativo que está a la izquierda es el preservativo femenino, el que está a la derecha es el masculino. Obviamente el masculino probablemente lo hayan visto en alguna película, en alguna serie, o en alguna foto, o en alguna campaña incluso del mismo condón que hace el Ministerio de Salud. Tal vez no habían visto, les voy a preguntar en el chat, un preservativo femenino. Les coloco aquí abajo la manera básicamente de poner un condón masculino. Esto es básicamente desenrollar, esto viene como en un rollito. Desenrollar, punto importante en la postura de un condón masculino es que tiene que estar puesto cuando el pene está erecto, cuando está parado,
y lo otro es que hay que apretar la puntita que tienen, que de hecho se ve ahí, lamentablemente no les puse una vista como lateral, pero esa como deformación que tiene en la mitad no es que simplemente esté arrugado, sino que es como una cámara de aire pequeñita que tiene, que insisto, debe apretarse antes de colocarse. Bien, si se coloca y si se coloca sin apretarse esa especie como de cámara donde hay aire, si queda el aire mientras se está colocando el preservativo, puede reventarse y evidentemente no va a servir la postura. Me detengo más en el condón femenino porque es el menos conocido. Así que les coloqué varias imágenes de cómo queda puesto y cuál es la función. Básicamente, la función de ambos preservativos es impedir el contacto directo de fluidos y de mucosas entre, obviamente, el pene y la vagina. Esto va a impedir que si alguien está contagiado con algún agente patógeno que provoca infecciones de transmisión sexual, se pasa a la otra persona. Como les dije, tal vez los ectoparásitos se salen un poco de esta regla porque aún así, si yo utilizo un preservativo y tengo, por ejemplo, las ladillas, las puedo contagiar sin ningún problema, ¿ok? Em, Esto quiero que quede claro. No significa que el condón ni femenino ni masculino sean los mejores formas de prevención de embarazo. ¿Ok? No tiene que ver con si voy a embarazar o no voy a embarazar. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto tiene que ver solamente con el contagio de infecciones de transmisión sexual. Ahora, puntos importantes también de la prevención es informarse, el saber qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer, qué cosas me ponen dentro del grupo de riesgo, qué cosas son factores de riesgo para poder tener estas infecciones. Finalmente, tener toda la información les va a permitir a ustedes tener o tomar una mejor decisión. Si desean hacer lo uno o lo otro, es cosa de ustedes en algún momento de su vida van a tener que tomar esa decisión, pero entendiendo los pros y los contras que esta decisión va a tener. Eh, Punto importante de esto es que las infecciones de transmisión sexual no significan que las personas tengan una mala higiene. Significa simplemente que tuvieron la mala fortuna de contagiárselo. Insisto, no todas las infecciones de transmisión sexual se contagian solo por tener un contacto directo sin protección en el acto sexual, sino que, por ejemplo, como la candidiasis, puede ser básicamente por un cambio hormonal o por un cambio de la ropa interior o asuntos casi fisiológicos. No tiene que ver con haber tenido relaciones sexuales con alguien que estaba contagiado. Se llama infección de transmisión sexual de igual manera porque se puede contagiar, ¿bien? Por este método. Bueno, recuerden, eh, pueden apoyar esta clase con el libro. Obviamente, tal como me lo comentaron, no les puse ninguna imagen de infecciones que tengan que ver con la boca o con las manos con estas infecciones de transmisión sexual. Así que, bueno, hablaremos más de esto y de la guía en nuestra hora del lunes. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima. Chau, chau.